En nuestra sección de piezas con historia nos vamos a ocupar hoy de un conjunto de armas metálicas que procede del yacimiento de El Vado, en Celada de Roblecedo, al norte de la provincia. Estas armas nos retrotraen a un momento de la prehistoria, en concreto a la fase del Calcolítico o de la Edad del Cobre, que se desarrolla durante el tercer milenio antes de nuestra era. En este momento es cuando se tiene acceso a la tecnología metalúrgica y cuando aparecen los primeros objetos confeccionados en cobre. Pues bien, en la segunda mitad de este tercer milenio se produce un fenómeno cultural de particular interés que los arqueólogos denominamos campaniforme. Es un fenómeno, además, que es común a un gran territorio, al centro, sur y toda la fachada occidental de Europa, es decir, a un amplio territorio. No podemos decir que se trate de una cultura homogénea, sin embargo, sí que existen algunos objetos, lo que los arqueólogos llamamos el paquete campaniforme, que es más o menos común, que aparecen en todos estos lugares, y además suelen hacerlo en el interior de las tumbas, a modo de ajuar funerario. El más característico de los objetos que caracterizan el fenómeno campaniforme es, sin duda, el vaso cerámico de forma acampanada, de ahí la denominación de vaso campaniforme, que suele estar profusamente decorado con motivos incisos e impresos. Junto a este elemento principal pueden aparecer otros recipientes cerámicos, cazuelas y cuencos sobre todo, pero también puntas de flecha de sílex, brazales de arquero, elementos de adorno, como cuentas de collar de diferentes materiales, diademas de oro o botones de marfil, así como armas realizadas en cobre, como los puñales y las puntas de jabalina. Como ejemplo del fenómeno campaniforme y acompañando a las piezas de Celada de Roblecedo, tenemos en el Museo de Palencia una muestra de recipientes cerámicos ricamente decorados con trazos verticales, reticulados, zigzags o triángulos. Se interpreta que esta lujosa vajilla debió ser utilizada en el marco de determinadas ceremonias, como los rituales funerarios o la celebración de banquetes, formando parte de un equipo para el consumo de bebidas alcohólicas. Por otro lado, entre las armas de cobre, contamos con un buen número de puntas de jabalina, de forma ovalada o romboidal y con un largo pedúnculo, que se conocen con el nombre de puntas palmela. Entre ellas, en la vitrina, podemos ver algunas de Bertavillo, de Villascusa de las Torres, Micieces de Ojeda o Berzosa de los Hidalgos. Pero el conjunto metálico más interesante lo componen las tres piezas del mencionado yacimiento de El Vado, en Celada de Roblecedo. En este enclave norteño fue hallada hace años una sepultura en el interior de una grieta de la roca. El personaje allí enterrado contaba con un ajuar funerario del que solo se conservan dos nuevas puntas palmela, una más esbelta que la otra, 12 y 10 centímetros de longitud respectivamente, y un elegante puñal de lengüeta, de 18 centímetros de largo. En los tres casos son de sección muy plana y de filos biselados. El análisis de su composición nos dice que se trata de coladas muy puras de cobre, con apenas un mínimo porcentaje accidental de arsénico. Estas armas metálicas nos están hablando de la condición de guerrero del personaje allí sepultado, posiblemente un varón adulto, a juzgar por otros ejemplos similares. Los yacimientos de cultura campaniforme no son infrecuentes en la provincia de Palencia, aunque se produce una curiosa diferencia territorial. Mientras que en la zona centro y sur del territorio estaríamos ante la manifestación más clásica del campaniforme de tipo cienpozuelos, común a grandes áreas de la meseta interior, con la presencia tanto de armas de cobre como de vasos cerámicos ornamentados. En la zona norte, por el contrario, estarían ausentes estos últimos, compareciendo únicamente los elementos metálicos, una costumbre repetida en todo el noroeste peninsular y que ha dado pie para apuntar la existencia de una facies cultural paracampaniforme. El paquete campaniforme incluye, como hemos visto, objetos que no debieron ser nada cotidianos. Las vistosas cerámicas exigían sin duda la dedicación exclusiva de los alfareros, lo que las convertía en piezas onerosas
solo al alcance de las clases más pudientes. Lo mismo ocurría con las armas de metal, cuya fabricación era todavía escasa y requería un alto grado de especialización. El resto de elementos mencionados también se desvelan como excepcionales, ya sea por su valor intrínseco, como el caso del oro, o por su exótica procedencia, como ocurre con las cuentas y botones de marfil. En definitiva, parece claro que el fenómeno campaniforme está protagonizado por un determinado grupo social que constituía la élite del momento, mientras que en paralelo, como se ha demostrado en otros lugares, el resto de la comunidad mostraba unos ajuares y también unos comportamientos menos ostentosos. Es muy posible que esta realidad bífida de la sociedad tradujera una imposición de las voluntades de los primeros sobre los segundos, y que ello fuera posible gracias a que aquellos fueron capaces de acaparar los principales medios de producción: pastos, tierras de cultivo, recursos metalúrgicos o explotaciones de sal, por ejemplo. Lugares donde, con cierta insistencia, comparecen los elementos de cultura material campaniforme. En este sentido, en el caso del hallazgo de Celada de Roblecedo, teniendo en cuenta su ubicación al pie de la cordillera Cantábrica y en un entorno rodeado de minas de cobre, no nos resistimos a plantear que la presencia allí de algún miembro de la élite campaniforme tenga como objetivo la gestión y aprovechamiento de tan apreciados recursos. Como conclusión, podemos decir que estas piezas, en concreto, son un digno ejemplo del campaniforme en la provincia de Palencia, es decir, de este fenómeno campaniforme que, como hemos visto, es prácticamente paneuropeo. Esto nos lleva a pensar que ya en aquel momento, en una fecha tan alejada como el tercer milenio antes de nuestra era, estos territorios de las cuencas del Pisuerga y del Carrión se encontraban ya inmersos en los circuitos culturales de la península y también del continente europeo, y que a través de las redes de comunicación llegaban hasta aquí no solo objetos, no solo ideas, nuevas costumbres, sino también incluso personajes, elementos humanos. También podemos decir que en este momento se produce un paso crucial en el camino de la estratificación social, puesto que hemos visto cómo se traza una línea muy nítida entre una élite social superior, la élite dominante, y el resto de la sociedad, que queda por debajo. Y es que estas armas de Celada de Roblecedo, estas cerámicas también decoradas con lujosos motivos decorativos, ornamentales, han de entenderse como emblemas del poder, es decir, sus propietarios, las élites campaniformes, las van a utilizar como símbolo de su estatus social. Bien las pueden utilizar en sus ceremonias funerarias, en sus ceremonias de banquetes, pero también, como hemos visto, las van a esgrimir como títulos de propiedad de tierras, de minas de cobre o de factorías salinas. En definitiva, podemos decir que nos encontramos ante un primitivo ejemplo de cómo el lujo y la ostentación se ponen al servicio de las clases dominantes.